A continuación les presentamos una conversación de Ana Cruz con Eduardo del Río, mejor conocido como Rius. Esta noche el caricaturista nos habla de 40 años de trabajo en el ámbito de la caricatura en México y nos deja ver algunos trazos de su vida. A 40 años de dibujar monigotes, como él mismo llama a sus personajes, Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, ha realizado una hazaña digna de Hércules. Se siente uno una especie de sobreviviente de quién sabe cuántos sexenios, ya llevo como 7, 8 sexenios. Entonces, pues me siento muy a gusto de eso, de haber sobrevivido a más de 50 años de PRI y más de 40 años de lidiar con editores. No sé cómo se sientan ellos respecto a mi trabajo. Rius ha colaborado en más de 90 revistas, en 8 diarios a diario, lo que equivale a un total de cerca de 30.000 dibujos. Ha realizado más de 300 historietas y ha escrito 60 libros. Se dicen fácil 40 años de caricaturista, pero lograr que un mono adquiera vida en el papel para llegar hasta el lector y contarle una historia es un talento muy singular. Un verdadero arte que Rius ha cultivado desde que era joven. Me motivó mucho el trabajo de Abel Quesada, sobre todo, y de otro caricaturista rumano, norteamericano, muy famoso, Saúl Steinberg, que está considerado el padre de la caricatura moderna. Ellos dos me hicieron creerme que yo podía hacer cosas como ellos, que podía dibujar y hacer cartones siguiendo más o menos el estilo de Abel Quesada y de Saúl Steinberg. Y así empecé copiando vilmente los trabajos de Steinberg y los textos de Abel Quesada. En principio, los únicos que quedamos de mi generación somos Sergio Aragonés del MAD y yo. Y ambos dos surgimos en los años 50, 55 yo concretamente, siguiendo una línea que había empezado Abel Quesada. O sea, de un humor que ya no tenía nada que ver con las caricaturas del Chango Cabral o de Arias Bernal o de Freire, que era otro tipo de ver las cosas, con más humor, con menos dibujo elaborado y con más desenfado, con menos solemnidad. A mí me gustó mucho esa línea de Abel Quesada y Alberto Isaac también estaba en esa generación de Quesada. Y por ahí nos fuimos. No solo yo, una cantidad de caricaturistas que nos empezamos a llamar moneros, porque hacíamos monitos más que dibujo bien elaborado. El humor mudo de Rius nace en la revista Jajá en 1955, varios años después de abandonar el seminario de Zamora, Michoacán, y la estabilidad mortuoria que le ofrecía la agencia Galloso. Como en aquellos años su ídolo era Saúl Steinberg, sus primeros dibujos eran casi calcados. Sin embargo, la nueva generación de moneros muy pronto trazó sus propias líneas y empezó a dibujar una importante diferencia con los grandes maestros. La diferencia yo la plantaría en función del humor, sobre todo. Las caricaturas que hacía el Chango Cabral o Arias Bernal o Freire eran caricaturas tipo cartón editorial norteamericano, a base de símbolos, de un dibujo bien elaborado. Y nosotros, sobre todo Quesada, rompió con todo eso y empezó a echar relajo en los cartones, ¿ves? A burlarse de los políticos, a burlarse de las personalidades, cosa que la caricatura no hacía antes. Y nosotros pues ya llegamos a grados superlativos de falta de respeto, que nos empezamos a meter ya con los presidentes, con las instituciones, apoyados en que teníamos derecho a hacerlo, el derecho de la libertad de expresión. Y hasta ahorita nos ha ido bien, más o menos. A fuerza de estar todos los días haciendo monitos, poco a poco se va saliendo tu estilo de dibujar. Es algo que ya viene con la práctica. Y claro, uno busca también crear ya un estilo propio, no estar dependiendo otra vez de los viejos maestros, sino
ser a nuestra vez imitado por los que luego siguen. Eso es inevitable en la historia de la caricatura o de las artes plásticas. Uno empieza copiando a alguien, poco a poco se va despegando de eso y cuando menos te das cuenta ya te están imitando a ti. Ya eres el maestro. Sí. No, sin llegar a ser maestro, pero simplemente ya eres motivo de imitación y pues, es satisfactorio eso finalmente. Ya en el gremio de los moneros, Ríos comenzó a desarrollar sus propios monos y a delinear sus afinidades y sus simpatías. Además de Abel Quesada, los modernos moneros Alberto Isaac, Jorge Carreño y Huisi despertaban su admiración y lo hacían alejarse de los grandes maestros como Freire, Cabral y Arias Bernal, por quienes sentía diferencias ideológicas que más tarde lograría expresar a través de sus historietas. Creo que con la historieta fue con lo que más se dio ese estilo Ríos, pues no solo de hacer monitos, sino de manejar un humor. En la historieta yo tuve oportunidad de desplayarme más, contaba con más espacio y a fuerza de estar dibuja y dibuja una historieta que es pesadísimo, se va haciendo un estilo de monito y un estilo de humor. Yo considero que ahí fue cuando empecé realmente a establecerme como un caricaturista ya con un estilo propio. Y después ya pues, lo he seguido empleando en libros y todo eso. Yo he tratado todos los géneros, desde el humor mudo hasta el libro, que ya es el abuso de la historieta. Es una historieta ya de muchas más páginas. Y me siento bien en todos los géneros. Uno de mis afanes es que la gente no se quede con la duda de lo que yo estoy tratando. Y si además se ríe, pues tanto mejor, ya la hice, como dicen los chavos ahora. Y he tratado de encontrar pues ese equilibrio entre el texto y el dibujo, de forma que no se estorben los unos a los otros o el uno al otro. Dentro de las historietas más afamadas de Ríos, se encuentra desde luego Los Supermachos y los Agachados, obras inspiradas en los ambientes pueblerinos muy conocidos por Ríos y en los personajes familiares de su tierra Zamora, que dan mucho que contar. Afortunadamente yo vengo de una familia de locos, que no me digan mamá, pero la verdad. En Michoacán se da mucho el tipo de gente, prácticamente podríamos calificarla de locos, pero locos tranquilos, locos pacíficos, locos ocurrentes, locos que a veces llegan a la divina locura, pues. Y yo todos mis personajes los he sacado en parte de mi familia y en parte de gente que conozco. Se puede decir que existen mis personajes, ves, que andan por ahí. A muchos presidentes municipales les dicen Don Perpetuo, a muchos policías les dicen Arsenio o el Lechuzo, y a mucha gente yo sé que le dicen Calzóncin, y me han mandado fotos de gente que dice, este es igualito a Calzóncin, pero no solo se parecen físicamente, sino que están basados en personalidades que han desarrollado estas gentes en el curso de su vida. Yo no he tenido que inventar casi personajes, nada más ponerles nombre, porque son personajes que están ahí en el pueblo, en la gente, que viajan en los camiones, en el metro, que la gente se topa con ellos todos los días, en la policía, en los mercados, en todas partes. Entonces, esa es la retroalimentación, digamos, que yo hago del humor. Yo pesco el humor de la calle, lo redibujo y se lo regreso otra vez a la gente para que la gente lo vea reflejado ahí. Y creo que por ahí viene el éxito que ha tenido las historietas que yo he hecho.